¿Es posible una tercera guerra mundial? ¿Cuáles son las causas de este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cuáles son los mayores líderes de cada bloque? Este y otras incertidumbres las analizaremos en este video. No sin antes quiero invitarte a que te suscribas, le des like y actives la campanita para que así nuestro canal siga creciendo. El conflicto entre Rusia y Ucrania es uno de los más complejos de la era contemporánea. Para comprenderlo, es necesario explorar una combinación de factores históricos, culturales, políticos y geoestratégicos que han alimentado las tensiones durante décadas, culminando en la invasión rusa de 2022. En este relato vamos a profundizar en las causas fundamentales que explican esta guerra y su impacto global. El Kievan Rus y los orígenes compartidos. La historia de Ucrania y Rusia está profundamente entrelazada. Ambos países trazan sus orígenes al Kievan Rus, un poderoso estado medieval que floreció entre los siglos IX y XIII. Kiev, la actual capital de Ucrania, fue el centro de esta civilización eslava oriental y su conversión al cristianismo ortodoxo en 998 marcó un hito que sigue siendo fundamental para la identidad cultural y religiosa de ambas naciones. La dominación del Imperio ruso. Tras la caída del Kievan Rus debido a las invasiones mongolas, Ucrania pasó por varios periodos de dominio extranjero, incluyendo el Gran Ducado de Lituania, la Mancomunidad polaco-lituana y finalmente el Imperio ruso en el siglo XVII. Durante esta época, Ucrania fue considerada la pequeña Rusia y sometida a políticas de rusificación que buscaban suprimir la identidad cultural ucraniana. La Unión Soviética y el Holodomor. En el siglo XX, Ucrania se convirtió en parte integral de la Unión Soviética. Durante la década de 1930, el Holodomor, una hambruna provocada por las políticas de colectivización de Stalin, mató a millones de ucranianos y dejó una herida profunda en la memoria nacional. Aunque la URSS colapsó en 1991, este trauma histórico sigue siendo un punto de tensión en las relaciones entre ambos países. La independencia de Ucrania en el año 1991. Con el colapso de la Unión Soviética, Ucrania declaró su independencia y buscó establecerse como un Estado soberano. Sin embargo, las relaciones con Rusia permanecieron complicadas, particularmente debido a la dependencia energética de Ucrania y la cuestión de Crimea, una región estratégica con una población mayoritariamente rusa. Factores políticos y culturales recientes. Entre ellos podemos nombrar la división interna en Ucrania. Ucrania es un país diverso con profundas divisiones culturales y lingüísticas. Mientras que las regiones occidentales tienden a identificarse más con el continente europeo y abrazan una identidad ucraniana distinta, las regiones orientales y meridionales tienen fuertes vínculos históricos y culturales con el Kremlin. El idioma ruso es ampliamente hablado en esta zona, lo que ha generado tensiones en torno a la política lingüística. La revolución de Maidán. En el año 2013, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea bajo presión de Rusia, lo que provocó protestas masivas conocidas como el Euromaidán. Estas manifestaciones llevaron a la destitución de Yanukovych en el año 2014, un hecho que Rusia persiguió como un golpe de Estado respaldado por Occidente. La anexión de Crimea y el conflicto en Donbass. En respuesta a la revolución de Maidán, Rusia anexó Crimea en el año 2014 tras un controvertido referéndum. Poco después, estalló un conflicto armado en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, donde grupos separatistas prorrusos con apoyo de Moscú declararon su independencia. Este conflicto, que ha causado miles de muertes, se convirtió en un punto muerto hasta la escalada del 2022. Factores geoestratégicos y la escalada reciente. La ampliación de la OTAN. Desde el colapso de la URSS, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se ha expandido hacia el este, incorporando países que alguna vez estuvieron bajo la órbita soviética. Rusia ha visto esta expansión como una amenaza directa a su seguridad y soberanía. Ucrania, con su ubicación estratégica, se convirtió en un campo de batalla simbólico entre Oriente y Occidente. La importancia energética de Ucrania. Ucrania es un corredor clave para el gas natural ruso hacia Europa. Las disputas energéticas entre ambos países, combinadas con proyectos como el Nord Stream, han intensificado las tensiones económicas y políticas. Las exigencias de seguridad de Rusia y la invasión del año 2022. En 2021, Rusia comenzó a acumular tropas en la frontera con Ucrania, exigiendo que la OTAN garantizara que Ucrania no se uniría a la alianza. En febrero de 2022, Rusia reconoció a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como estados independientes y lanzó una invasión a gran escala,
justificándola con pretextos como la desnazificación y la protección de los rusoparlantes. La guerra entre Rusia y Ucrania es el resultado de una combinación de factores históricos, culturales y geopolíticos que se han acumulado a lo largo de décadas. Este conflicto no solo afecta a estas dos naciones, sino que también tiene profundas implicaciones para el orden internacional. Comprender sus causas es esencial para imaginar soluciones que puedan conducir a una paz duradera y a que dos líderes de estos bloques, tales como Estados Unidos y Rusia, puedan activar sus mayores capacidades tanto nucleares como militares. Es por ello que ahora le hablaremos sobre la capacidad militar que sigue teniendo Estados Unidos, la cual la consideran la mayor potencia militar actual. El gasto militar de los estadounidenses es el mayor presupuesto de defensa, superando a cualquier otro país. Esto le permite mantener una fuerza militar avanzada y bien equipada. La tecnología militar. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están a la vanguardia en términos de tecnología militar, incluyendo aeronaves, sistemas de misiles y capacidades cibernéticas. Presencia global. Estados Unidos mantiene bases militares y tropas en múltiples países, lo que le otorga una capacidad de respuesta rápida y una influencia significativa en diferentes regiones. Tiene capacidades de operaciones especiales altamente capacitadas que son una parte crucial de su estrategia militar. Alianzas y coaliciones. A través de alianzas con la OTAN y otras colaboraciones bilaterales, Estados Unidos puede proyectar su poder y coordinar esfuerzos militares con otros países. Ahora bien, es importante resaltar que en este conflicto entre Rusia y Ucrania, la nación ucraniana recibe el 40% de su ayuda militar proveniente de los Estados Unidos, lo cual convierte relativamente en este conflicto en un conflicto de dos ejes. Uno, el eje occidental, en donde Ucrania está apoyado por la OTAN y por el país americano, y el otro, Rusia, en donde también cuenta con el apoyo total de Bielorrusia y de otras naciones como Corea del Norte e inclusive la neutralidad de China y de India. Ahora ya explicado el poder armamentístico de la nación norteamericana, vamos con el poderío armamentista de Rusia. Y es que este se encuentra entre uno de los más destacados del mundo, ya que refleja una posición histórica como una de las principales potencias militares y nucleares. Y en lo que a armas nucleares se refiere, el tamaño del arsenal de Rusia es que posee el mayor número de ojivas nucleares en el mundo, con aproximadamente 5.889 ojivas. Sistema de lanzamiento nuclear, misiles balísticos intercontinentales, como el RS-28 Sarmat, o comúnmente llamado el Satán II, capaz de portar múltiples ojivas. Es muy notable considerar que este misil balístico intercontinental posee la fuerza de 3.000 veces más que la misma bomba atómica de Hiroshima. Fuerzas terrestres. Rusia tiene una de las flotas de tanques más grandes del mundo, con modelos avanzados como el T-90 y el T-14 Armata. Fuerza aérea, caza y bombarderos. Rusia cuenta con avanzados cazas como el Su-57, además de modelos más probados como el Su-35, el MiG-31 y el Su-34. Sistemas de defensa aérea, es conocido por sus avanzados sistemas antiaéreos como el S-400 y el más reciente S-500. En lo que a la fuerza naval se refiere, Rusia posee una potente flota de submarinos nucleares y convencionales, incluyendo los de la clase Yasen y Borei, que destacan por su tecnología avanzada y armamento. Posee buques de superficie, aunque menos desarrollados que su fuerza terrestre y aérea, pero mantiene cruceros, fragatas y destructores bien armados. Tecnología emergente. Aquí voy a hacer énfasis y vamos a detenernos porque es muy importante este punto, ya que pudiera implicar hacia un lado la balanza de lo que pudiera repercutir en realidad este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que la nación rusa lidera el desarrollo de misiles hipersónicos como el Avangard, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 20 y eludir sistemas de defensas tradicionales. ¿Y qué implica el Mach 20 o a qué se nos refiere específicamente esta velocidad? Bueno, estos misiles viajan 20 veces la velocidad del sonido y son misiles capaces de almacenar dentro de sí varias ojivas nucleares. De verdad que es considerada el arma más potente y fuerte en la actualidad. Drones y robótica militar. Aunque algo rezagado en comparación con el occidente, es también notable resaltar que Rusia está invirtiendo en drones avanzados y en vehículos no tripulados. Guerra electrónica. Sus capacidades de guerra electrónica
Son diseñadas para interferir en sistemas de comunicación y radares enemigos. Son de las más avanzadas del mundo. Ya he analizado el poder armamentístico de cada una de estas dos naciones. Naciones que se consideran líderes de los ejes. Estados Unidos, el eje occidental, y Rusia, el eje oriental. Nos hacemos esta pregunta: ¿por qué Occidente se considera tan involucrado en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, y es que principalmente para los países integrantes de la OTAN, ellos consideran que este conflicto no solamente afecta a Ucrania, sino que también se percibe como una amenaza al orden internacional basado en sus propias normas. Permitir que Rusia actúe sin consecuencias es algo muy devastador para ellos, ya que según podría alentar a otras potencias a hacer lo mismo. Ahora, sin embargo, el apoyo a Ucrania también ha tensado las relaciones globales, especialmente en países como China e India, que adoptan posturas más neutrales o más inclinadas hacia la balanza del país ruso. También es de notar que Rusia cuenta con el apoyo total de Corea del Norte, de Irán, de Bielorrusia, países que también están catalogados militarmente como potencias y que poseen armas devastadoras, armas nucleares. Ahora bien, ¿cuáles han sido los efectos más graves hasta ahora? El impacto ha sido devastador. Miles de civiles han muerto, millones se han convertido en refugiados, ciudades ucranianas han sido destruidas en su totalidad, tropas rusas también han tenido sus pérdidas, pero principalmente el conflicto ha desencadenado una crisis económica global, con aumento en los precios de alimentos y en la energía. Cabe resaltar que luego de la pandemia, luego del efecto COVID, muchos países empezaron a nuevamente acelerar su economía, a nuevamente levantarse tras ese golpe que fue ocasionado por la pandemia, pero son dependientes notablemente de la energía, del combustible, del gas, del petróleo, que a su vez es emanado por la nación rusa, una nación que está considerada uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial y que por supuesto esto desencadena en una crisis económica global con muchos factores a luego experimentar, ¿no? A nivel político, ¿qué significa este conflicto entre Rusia y Ucrania? Y es que, bueno, el conflicto ha reforzado en cierta forma la unidad de la OTAN, ha acelerado el ingreso de naciones como Finlandia, el pedimento de Ucrania nuevamente a ser integrante de la OTAN, pero también ha polarizado aún más las relaciones internacionales, creando un nuevo orden mundial con bloques enfrentados, muy bien dicho anteriormente, el bloque oriental, potencias como China, Corea del Norte, Rusia, el mismo Arabia, que últimamente no ha consolidado su apoyo a los estadounidenses. Y por supuesto que dentro de ese ambiente entra la posibilidad de una tercera guerra mundial. Ahora, ¿es realmente posible esta guerra mundial? Y es que aunque la posibilidad exista, la mayoría de los analistas creen que es algo improbable. Potencias nucleares como Rusia y Estados Unidos saben muy bien que un conflicto directamente entre estas dos naciones tendría unas consecuencias muy catastróficas para todo el planeta. Ahora bien, ¿qué pasa con las escaladas no intencionadas? Bueno, en realidad ese es el mayor riesgo. Es un error de cálculo o un ataque fuera de los límites actuales. Podría involucrar a más países y desencadenar una guerra más amplia. Aunado a esto, también está el conflicto entre Israel y el Líbano. Y es de amplio conocimiento y saber que Israel es la nación hermana de Estados Unidos, y también de amplio conocimiento que hay naciones orientales involucradas en ese conflicto que son socios bilaterales
tanto económicos como armamentísticos, de la nación rusa. Entonces el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue siendo una tragedia humanitaria y un desafío geopolítico sin precedentes en la historia reciente. Creo que desde la Segunda Guerra Mundial no estamos tan cerca de que haya una escalada a través del orbe sobre lo que es una guerra, ¿no? Y la situación está siendo altamente volátil. Así que lo que ocurre en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, será crucial para determinar el rumbo de la política global en las próximas décadas. Quiero agradecer por haberte mantenido hasta el final de este video. Recuerda darle like, comentar algunas inquietudes sobre esto que está sucediendo hoy por hoy en la frontera entre Ucrania y Rusia. Y recuerda suscribirte, porque esto y muchos más temas interesantes de la actualidad hablaremos en tu canal de conocimiento Tu Saber Express.